La experiencia de Luis Alberto Crespo va de haber dirigido el legendario papel literario del Nacional en tiempos de Miguel Otero Silva, a fundar el suplemento Letra G del Globo, dirigir la revista cultural del BCB o la revista Imagen. Dirigió talleres literarios en el CELAR y ha sido embajador de Venezuela ante la UNESCO. Ha traducido la poesía de René Char y de Eugene Guillevic. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y la Fundación Biblioteca Ayacucho son dos de las actuales instituciones culturales que ha dirigido nuestro invitado de hoy, Luis Alberto Crespo, que recibió recientemente el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora en su 6ª edición por su poemario Aquello Puro, publicado en Venezuela por Monte Ávila, Editores Latinoamericanos. Bueno, nosotros siempre empezamos el programa con algo que hoy no hicimos, y es el saludo a los libreros mediáticos, el reconocimiento de los lectores, el reconocimiento de los lectores que son protagonistas en el programa. Y eso es muy bello porque cuando nosotros estábamos revisando el programa que hicimos el año pasado, tan lindo, que nos ayudó el equipo de BTV viniendo para acá y nosotros recogiendo los testimonios de distintos amigos desde distintas partes de Venezuela para que te leyeran y te comentaran, fue lindo. Nosotros veíamos que tú le dabas mucho valor al lector de tu poesía y decías que cada lector hacía como una poesía nueva, es verdad. Y ahora que están hablando de esto tan horroroso que es el metaverso, esos universos ficticios en los que hay terrenos y centros comerciales y personas que si nosotros no nos basta la vida para vivir la vida real que tenemos, entonces están inventando esas cosas, las rechazo completamente. Y entonces ahora que estábamos viendo esos tesoros, esas cosas antiguas que no se podrían conservar en el tiempo porque la digitalización siempre se corrompe, claro. Nos estábamos acordando también de que yo tengo un diario escrito a máquina de mi mamá, un diario de viaje cuando estaba de luna de miel. Bueno, mostraste. Sí, que es muy bello porque ella está marcado el día en el que ella, estando ya varios meses de luna de miel, se empieza a sentir un poco mal y dice, tengo una sospecha. Y después anotan, el médico me confirma, voy a tener un hijo, voy a darle un hijo a Diego, que es tan bueno. Y ese hijo era yo. Después nació mi hermano. Qué regalo, entonces, ¿no? Es un regalo muy bello que ella me hizo en estos días. Entonces digo, si ella lo hubiera digitalizado, seguramente el disco se hubiera corrompido, la data no la conseguiríamos, pero tengo ese papel. La eternidad del papel. Pues. Sí, a ese papel, a esa escritura a máquina, le quiero leer un poema tuyo, a ese papel. Anónimo, ninguno se halla tan lejos como cuando atardece. Ella estaba lejos allá, en Europa, y su familia estaba aquí, pero todos nuestros corazones están aquí, en Venezuela. Esto es parte del poemario Insolación de Luis Alberto Crespo, que también estaba en concurso. Este poemario bello, Ana María Oviedo Palomares dice que este es uno de tus más bellos poemarios, dice ella. Qué bello. Sí, esto lo publicó Asirema. Pero el jurado... Está dedicado a Amalia. Está dedicado a Amalia, qué bella las dedicatorias. Amalia, que tú dices que Amalia no sabía en ese momento de esa dedicatoria, pero tú se la dedicas. Algún día la va a leer, pues. Sí, pero entonces el jurado se ha decantado en el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Este año lo reseñamos en la librería mediática brevemente, el día de la entrega, por Aquello Puro, este poemario tuyo, que está hecho de dibujos, de versos, de una dedicatoria, y quisiera... En principio, que valoraras el premio, la importancia del premio, que es uno de los más relevantes internacionalmente, y la importancia de la poesía del Chino Valera Mora, en principio. Mira, empezar por el final para mí es un orgullo. Que yo haya sido reconocido con este premio internacional, con el nombre de Víctor Valera Mora, indudablemente que me llena de orgullo, de emoción mejor, porque se trata no solamente de un amigo, como fue Víctor Valera Mora el Chino, como le decíamos entre nosotros, sino porque su poesía nos acompañó mucho a nosotros en ese momento de la universidad, de la guerrilla, de la importancia de compromiso político, pero al mismo tiempo el despertar del amor por la muchacha, pues, lleno de timidez como éramos. Y entonces el Chino como que nos dijo, yo voy a hablar por ustedes. Y comenzó a hablar del amor como compromiso humano. Eso me pareció a mí fabuloso. Como compromiso humano
y político al mismo tiempo, que estaba viviendo el momento de aquel sueño que fue la gran rebelión de los años 60. Entonces el chino fue para nosotros como el gran conductor de nuestra voz tímida y temblorosa, por un lado. Y por otro lado, el compromiso que él asumió como poeta desde el punto de vista de la redención de nosotros todos por un mundo mucho más, como digo, más pleno, más armonioso, más compartido. Sin saberlo, Víctor Valera Mora está hablando de este momento, de ese momento nuestro de hoy, que no es sino la de la gran esperanza de definitivamente ser iguales todos y de poder nosotros asumir un destino mucho más noble, mucho más humano, indudablemente. Entonces, todo eso se une en el momento en que un jurado internacional, bueno, el presidente del jurado era Enrique Hernández de Jesús, pero que yo digo que en ese momento, yo digo, caramba, que sea yo, después de que lo ganara nada menos que Ramón Palomares y después nada menos que Gustavo Pereira, mi hermano. Para mí, pues una sorpresa muy especial, para decirlo de alguna forma, pero sí me levanté sobre mí mismo, es verdad. Me dio como una gran seguridad en mí mismo, porque claro, yo siempre repito una frase de Joseph Conrad, que dice, conocer a un escritor es conocer a alguien que fracasa. Porque siempre anda buscando uno el mejor libro, ser el mejor que el otro. Entonces, claro, el hecho de haber sido galardonado con este premio, o sea, había sido leído por un jurado que dice que ahí hay algo importante, me satisfizo mucho porque quiere decir que había ascendido un poco más dentro de lo que significa la dura tarea de escribir poesía, que no es otra que de superar el instante y convertirlo inmediato en la eternidad. Y eso, por supuesto, no puede menos que como que exaltarme a mí mismo, porque no, el de reconciliarme sería mejor a mí, conmigo mismo. Ese es, en todo caso, en síntesis, la importancia, el recuerdo, el respaldo que yo mismo me di con este libro, Aquello Puro. Aquello Puro. ¿El título? Aquello puro exactamente, ¿qué es lo que pierde uno? La inocencia esencial del ser humano. Tú encuentras en cualquier lectura sobre la poesía que dice que la poesía es el regreso a la infancia, que la parte emocional básica, elemental, raigal del ser humano es el comienzo del poema, el comienzo de un destino poético, a veces escrito, a veces cantado, a veces pensado, a veces asumido como oficio. Por eso Jean Kelevy dice, todo aquel que lee poesía es un poeta. Eso pues, es verdad, ¿no? Eso lo has tomado para ti. Bueno, exacto. Entonces, bueno, todo eso se une para establecer esa relación con ese título. Aquello puro, aquello que fue puro, aquel primer esplendor, la primera emoción de encontrar una hoja y saber que se llama hoja. Y un pájaro no es algo que cante y vuela, sino que es un pájaro, que es alguien, que es una forma que vive. Y así todo, como se va descubriendo el mundo. Los gatos, que te gustan los gatos también. Claro, y los caballos, pues imagínate, los caballos para mí son, ya lo dije antes, Sí. un símbolo, una metáfora, una conducción de vida para mí, sin duda alguna. Porque es la lejanía siempre, un caballo siempre se quiere ir, como el pájaro. Entonces, bueno, es por eso que ese título quiere aspirar a esa unión, a esa conjunción de sensaciones, ¿no? ¿Y en la dedicatoria? Bueno, La dedicatoria a Antonio Trujillo. Antonio Trujillo para mí es más que un hermano, es una revelación de lo que debe ser el poeta. El poeta no es solo el que escribe, es que asume una posición en la vida. Y Antonio me ha enseñado eso, siento orgulloso de ser su amigo. Y por supuesto, admiro en su poesía la limpieza de su voz, la precisión exacta de decir lo que hay que decir. Él no escribe literatura, sino escribir vida. Y eso es Antonio Trujillo. No hay nada
en su escritura que no sea vivido. Y entonces, después de vivido, convertido en limpieza del espíritu. Ser espiritualmente puro es la aspiración de todo poeta y él lo ha logrado. Sí, es verdad, es verdad. Y tú has logrado también esos dibujos a los que vuelves y vuelves como vuelve uno a una poesía que te hemos visto nosotros dibujar cuando hemos estado en esperas o en jurados, te hemos visto dibujar, y entonces los dibujos se vuelven parte de este poemario, los hemos ido viendo a lo largo del programa, han ido apareciendo los dibujos de Luis Alberto a lo largo de todo el programa, y me voy a referir a que es el que se interviene y se convierte en portada del libro, un poema que dice Homenaje del Otoño para María Cordero, París 2017. Y al lado ha tocado este poema. Y este es el venado, lo quieto en la fuga o su memoria, borde de río, lo que acaba con el presente, follaje, el ansia de cruzar el porvenir, a la quieta, recordar que lo inmenso fuera tan breve, y breve vida, cerrar los párpados para abrirlos en la tiniebla y tropezar con lo indecible. Este poema le canta a este dibujo. Pero estos dibujos, ¿cómo elegiste tú de tantos que debes tener los que iban en este libro? Esa es una historia muy bella. Esa es una historia donde interviene el señor ministro y hermano mío, Ernesto Villegas, y María Cordero, a quien yo le dediqué ese dibujo. En uno de esos viajes de compromiso como ministro, Ernesto visitó la delegación de la UNESCO, yo fui embajador de la UNESCO, entonces ya no lo era, pero él fue a visitar a la delegación y se encontró con María Cordero, que tenía en su oficina, en la pared de su oficina, puro dibujo. Dice, mire, ¿y de quiénes son sus dibujos? Bueno, del embajador Crespo. Del embajador Crespo. Esos dibujos son de él, esos dibujos son de él. Entonces él se asombró porque no me conocía sino como periodista. Claro. Y bueno, y como poeta. Pero entonces, cuando llega aquí me dice, mira, he visto tu dibujo, yo no sabía que tú eras dibujante. Entonces, cuando me dieron cuando se dio pues la edición de este libro, que fue cuando la Feria de Filben fue dedicada a ti en 2018. Ajá, entonces me dice, yo quisiera que el libro de Luis Alberto, claro, porque a todos los homenajeados se les publica un libro sí. o una antología. Sí. Entonces, bueno, me dice, yo quisiera que fuera un libro tuyo y que fuera con tu dibujo. Entonces eso realmente me llenó de satisfacción porque yo había pinto dibujo, pero para mí y para mis amigos, ¿no? Por ejemplo, Enrique Hernández Jesús tiene más de 500 dibujos míos. Cada vez que iba a su casa, dibújame algo, digo. Ah, no, bueno, ha dibujado nada de Isidora de mí, no, lo bueno, debes. Sí, bueno, entonces lo que quiero con decir, 500 dibujos de retraso. Sí. Bueno, entonces lo que quiero decirte es que sí, pues esa unión, además está mi padre, ¿no? Una vez más, mi padre que siempre dibujaba, escribía y dibujaba, leía, escribía y dibujaba. Entonces, no sé, de pronto, no sé, hay un don o una destreza, pero esa relación de la escritura con el dibujo a mí siempre me acompañó. Porque mi primer libro, que se llama Si el verano es dilatado, no son sino dibujos escritos. Entonces yo creo que es por eso la fidelidad a la pintura, a la poesía y la pintura. Mira, y terminemos este segmento haciendo la misma valoración que hizo Gustavo Pereira cuando estuvimos en su biblioteca hace poco, allá en Lechería. La poesía Ramón es una poesía que es como la de Vallejo, en gran parte o en buena medida es intraducible, sobre todo la que tiene que ver con su región natal, con Cuque, con esa habla andina que Ramón rescata, ¿verdad? Y en el caso de Luis Alberto es otro tipo de poesía. Luis Alberto, que se inició con un poemario extraordinario llamado Resolana, sobre su carora, así como Ramón es el poeta del páramo, del frío, de la niebla, Luis Alberto es el poeta de la resolana, de la insolación, del desierto, ¿verdad? De los cactus, de la vegetación árida. ¿Verdad? Esa aridez, ¿verdad? Extrañamente, no es la aridez de la palabra, porque el Ramón es la exuberancia de los Andes, ¿no? El verdor, la neblina, el paisaje. En Luis Alberto es lo contrario. Él hablaba de tu poesía
la poesía del árido de Carora, del viento, del Sí, caballo. sí. Hablaba de la poesía de Palomares como la poesía de lo sencillo, profundo, que a veces a los andinos no se nos entiende. Creen que porque no somos expresivos, no sentimos, Tú eres sentimos, andina, sentimos claro. mucho. Andina madrileña. Sentimos mucho. Y él decía que su poesía era la poesía de la mar, Qué no bueno. del mar, sino de la mar, Sí, la porque madre, mar. la mar es tranquila, Sí. y el mar es más bien revoltoso. Y entonces quería que hicieras tú, hay otras personas de otros países que han ganado el premio Víctor Valera Mora, es un premio en el que participan poetas de todas partes del mundo, en esta edición fueron casi 300 de distintos países, y siempre ha sido así en todas las ediciones. Nos hubiera gustado, y eso lo digo a título personal, que el acto de entrega este año hubiera sido más solemne, porque yo recuerdo que el acto de entrega a Palomares fue en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Sí, quizás deberíamos repetir esa entrega para hacerla quizás más solemne, pero me gustaría terminar esta parte del programa con tu valoración de la poesía de dos ganadores junto a ti del premio Valera Mora, Palomares y Pereira. Dostoyevsky dijo que todos veníamos del capote de Gogol. Yo afirmo que todo lo que yo soy como escritor de poesía viene de Ramón Palomares. Son dos paisajes distintos, claro, el mío es desértico, Sí. desprovisto de exuberancia, y el leer es todo lo contrario, la exuberancia. Entonces, por lo tanto, esa reunión de él conmigo, del punto de vista emocional, viene por la sencillez de la expresión y sobre todo por la fidelidad a la primera vez, a aquello puro, que significaba el primer asombro, y sobre todo el de conservar incluso la misma voz de ese primer asombro. Yo estoy hablando de paisano y a día de hoy, sobre todo de paisano. Entonces, por supuesto, eso me guió, me entusiasmó, bueno, me decidí yo por buscar esa misma fidelidad. Y en cuanto a Gustavo, es la ética. No se escribe solamente. No se es escritor de somarios, ni aquellos poemas a la mujer que tú amas o a la que quieres amar o a que a lo mejor amaste. Se trata de vivir la vida poética como se debe vivir en estos tiempos, sobre todo, lleno de enemistad, donde el puñal está en vez de la caricia. Y entonces Gustavo asume la ética del abrazo de la armonía y sobre todo de la justicia, que eso es bellísimo. Una justicia, no solamente la justicia como concepto, vamos a decir, jurídico, no, la justicia interior, el de ser fiel a sí mismo y el de darle la mano al otro para que esa fidelidad sea realmente verdadera, no sea justo por sí mismo, sea justo porque hay otro que necesita de la justicia. Entonces, nos enseña Gustavo Pereira cómo ser poeta. Yo creo que hay poetas que escriben buena poesía y es que hay pocos poetas. Entonces, en el caso de Gustavo, él encarna el escritor de poesía y el poeta. Entonces, por lo tanto, él es nuestro símbolo, nuestro guía, y el orgullo de ser su amigo para mí es más alto que todo. Ese es Gustavo. Ese es Gustavo. Bueno, Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora con Aquello Puro, Luis Alberto Crespo, colega, periodista y poeta maravilloso, gestor cultural. Y bueno, los poetas, los periodistas, los gestores culturales también hacen propuestas o valoran las propuestas. De eso vamos a hablar en la próxima parte del programa. Soy María Elcira Mato.